Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Hoy estamos 10 de enero del 2026. Un feliz año nuevo a toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Para todos un abrazo y una felicitación y un deseo de que este año nuevo sea lleno de felicidad, lleno de dicha y progreso. Bien, hoy contamos con la presencia del Padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio. El tema que vamos a analizar es la vida consagrada, los institutos seculares y sociedades de vida apostólica, numerales 928 a 930. Le recordamos a nuestra audiencia que este espacio, Un Pueblo que Camina, es un espacio laical de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Padre Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Estimado Juanito y querida audiencia de Radio Latacunga, de este medio que es el que evangeliza, yo también les saludo con toda la mayor cordialidad y cariño. Buenas tardes. Estamos desde acá, desde la parroquia de San Juan Bautista de Pastocalle. A usted le veo, Juanito, así en camisa, bonito, allá calientico en la Maná. Acá yo estoy bajo los Ilinizas y frente al Cotopaxi. ¿Qué más queremos? ¿Qué más frío queremos? Pero bueno, si afuera hace frío, el calor del espíritu es el que nos anima. Así que, Juanito, mi saludo también muy cordial. Hemos pasado ya unas lindas Navidades, muy agitadas, eso sí, pero lindas las Navidades, la experiencia que uno tiene de cómo vive el pueblo estas festividades. No sé cómo sea por allá en la parte del subtrópico, pero acá en la sierra las fiestas de Navidad ya son, pero de una solemnidad tal, de costumbres, de tradiciones, de celebraciones increíbles. Entonces, usted comprenderá que nosotros los sacerdotes tenemos que multiplicarnos estos días, porque de paso quiero decirles que mi deseo ya pasó, pero aunque atrasadito decimos unas felices Navidades, y ahora que ya estamos en los primeros días del año nuevo 2026, deseo a todos, a todos, a todos un feliz año próspero, venturoso. ¿Eso qué quiere decir? Que sea un año donde Dios y solo Dios esté presente en nuestra iglesia. Esa es la mayor bendición. El mejor deseo que puede uno tener es esta parte, la parte íntima espiritual con Dios para nuestra vida diaria. Así que para todos también expreso mi más cordial saludo, los mejores deseos por un lindo año
y que nos sigamos encontrando. Qué bueno, Juanito, que el pueblo de Dios, el pueblo católico, sobre todo de la diócesis de la Tacunga, estudie, si cabe el término, estudie el catecismo de la doctrina cristiana. Aquí tenemos, esto dice Catecismo de la Iglesia Católica. Y como ven ustedes, no es como el catecismito chiquito que así tenemos, eh, un librito así, un librito chiquitico, miren el grueso. Y yo conservo hasta el día de hoy. Imagínense, ya voy después de un par de meses, ya voy a cumplir 81 años de edad. Y desde esos tiempos, cuando yo era niño, conservo el catecismito en el que yo aprendí, ¿ya? Y ahora, en cambio, tenemos, miren, es bien gruesito, el catecismito de la Iglesia Católica que tiene, y yo creo que en otras oportunidades ya lo he dicho, el catecismito de la Iglesia Católica tiene 2865 números, 2865, de los cuales hoy vamos a ver desde el 927 hasta el 930. Y las demás personas, sacerdotes, religiosas, seglares, que se empeñan cada sábado en transmitirnos el mensaje del catecismo en buena hora. Yo modestamente mm, quiero aportar con algo, con mis conocimientos sobre un tema que Juanito me ha fregado un poquito porque el tema es un poquito complicado por lo largo. Por lo largo ya iré contando alguna cosita ya. Es sobre la vida consagrada, así llamamos ahora. Eh, y más concretamente sobre la vida religiosa. De la vida religiosa hay que decir 10.000, 15.000, 20.000 cosas. Entonces, eh, estoy a la orden, Juanito, para que usted ya enumere o lea los numerales de hoy. Perfecto, gracias, Padre. Antes vamos a recordar lo que la Iglesia celebra. En Roma, en el cementerio de Calixto, en la Vía Apia, se recuerda a San Melquiades, papa, oriundo de África, que conoció la paz concedida por el emperador Constantino a la Iglesia, pero víctima de los ataques de los donatistas, se distinguió por sus esfuerzos encaminados a obtener la concordia. Esto aproximadamente en el año 314. La cita bíblica que se ha tomado para el día de hoy es Mateo 13:33, que dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. El tema de hoy es la vida consagrada, los institutos seculares y sociedades de vida apostólica, numerales 928 a 930. Vamos a pedirle a nuestro invitado, al padre Carlos Guillermo Rivera, que nos dé una breve introducción de este tema. Por favor. Ya, Juanito, muchas gracias. Mire, sobre la vida consagrada, ¿verdad? Yo tengo que remontarme ¿a dónde? A la palabra de Dios. Todo tiene su origen, es origen bíblico todo. No es aparte, no es separado, no es otra cosa distinta. Todo está en la palabra de Dios. Y por eso me gustaría, estimado Juanito, eh, un poquito decirle a la querida audiencia que el origen, el origen de todo lo que hoy vamos a tratar empieza
exactamente cuando empieza la iglesia. Es decir, hace 2025 años, ya casi 2026 años. No hay más que remontarnos al Evangelio. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 10 de San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 4, vamos a poner un poquito, si me disculpan si me demoro un poquito hasta buscar las citas. Mateo 10, 1 al 4, ya. Ahí se dice, también hay las otras citas, también en la, en Marcos, eh, en Marcos 3, 13, 19 y en Mateo 10, 1, 4, se dice los nombres de los 12 apóstoles. Pero previamente dice el Evangelio que un día Jesús pasaba caminando por la playa del mar de Galilea o lago de Genezaret. Y dice ahí bonito que Jesús pasaba y vio a dos hermanos. El uno se llamaba Simón y el otro se llamaba eh, Juan. Perdón, Simón y su hermano Andrés. ¿Ya? Y que estaban ahí en la orilla porque eran pescadores. Y curiosamente Jesús les dice, síganme. Por eso estoy diciendo esto, porque tiene su origen la vida religiosa en esto. Síganme. Eh, pero ellos, mire Juanito, y eso es nuestra vida religiosa. No le preguntaron, ¿y usted quién es? Porque ni le conocían. Ni le dijeron, ¿y a qué nos llama? ¿Qué quiere que hagamos? Y hoy día al menos diríamos, ¿y cuánto me va a pagar? ¿Sí? Entonces, dice maravillosamente el Evangelio, ¿cómo sería la mirada también de Jesús? Debió ser penetrante, algo apasionante, que ellos, pobres pescadores, le vieron a Jesús y dice, dejaron la barca y dejaron las redes y le siguieron. Caminó un poquito más y encontró otros dos hermanos, los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Igual estaban con su papá en la barca, remendando las redes, dice, y también le llamó a los dos. Y dice maravillosamente que los dos hijos del Zebedeo, dejando a su padre, dejando la red, dejando la barca, le siguieron. Ese es el inicio, estimado Juanito, ese es el inicio de la vida cristiana. Yo cuando doy los pequeños cursos o preparación para los sacramentos, especialmente para el bautismo, ¿qué les digo yo a la gente? A ver, aquí hacemos por semanas los cursos, ¿no? Dan una persona un tema, otra persona otro tema, otra doy yo. Y bueno, y entonces un señor un día me preguntó, padre, yo estuve en el curso. Nos hablaron de tantas cosas, que ya ni me acuerdo. Y me confundo, yo, chicas, con esa cantidad de cosas, como que no retengo en la cabeza. Haga favor, dice, de decirme todo lo que nos han dicho en estas semanas. Dígame en 2 palabras, ¿qué es y para qué es el bautismo? Y yo le dije, le voy a complacer y le voy a decir en 2 palabras. ¿Para qué usted va a bautizar a su hijo? Y en 2 palabras, para que siga a Jesucristo. Punto. Tiene un contenido enorme, pero yo me bautizo para seguirle a Jesucristo. Y les pongo también el ejemplito a los niños, sobre todo a los catecúmenos, como ya son grandecitos, y les digo, a ver, ustedes están en la escuela
¿O están algunos en el colegio? ¿Quién les enseña? Nuestro maestro, nuestra maestra, nuestro profesor, perfecto. ¿Y qué les enseña? Y me dicen que las matemáticas, la geografía, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros aprendemos. Muy bien. Entonces, el profesor es el que enseña y el alumno es el que aprende. Pero no basta eso. Lo que aprende tiene que poner en práctica. Y a eso le llamamos los deberes. El profesor que dice, a ver, en esta clase hemos visto tal cosa. Para mañana me traen este deber. Y el niño tiene que hacer el deber. Es decir, cumplir lo que ha aprendido del profesor. Eh, y les explico, esa es la vida del bautismo. Nuestro supremo maestro es Jesús. Y a los apóstoles les iba enseñando. Ellos escucharon durante 3 años todo lo que les enseñó, aprendieron, comprendieron, pero después tuvieron que hacer lo que aprendieron, es decir, ponerlo en práctica. La vida del bautismo, la vida bautismal o la vida cristiana es eso. Hemos aprendido aquí, en este hermoso libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, hemos aprendido del maestro. Todos esos 2800 y pico de números que yo les dije ya en antes, que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya, todo esto no es distinto de la Biblia, es tomado de la Biblia, tomado de la palabra de Dios, es lo que vivimos. Ya, más o menos por ahí. En fin, Jesús conformó el primer grupito. El primer grupo de la iglesia fueron quienes integraron la iglesia primitiva. 12 personas. Ya, 12 personas. Entonces, eh, ¿qué hicieron esas 12 personas? Aprendieron lo del maestro. Y cuando Jesús ya se fue al cielo en la ascensión, les dijo, ahora sí, ahora les toca a ustedes. Ahora sí vayan. Y capítulo 28, el último de San Mateo, 28, 16 al 20, les envió, vayan por todo el mundo. ¿A qué? A hacer, mire, porque conjuga 4 verbos. Vayan, hagan, bauticen y enseñen. 4 cosas. Entonces los apóstoles hicieron eso. Después de que bajó el Espíritu Santo, desde luego, porque antes de que baje el Espíritu Santo ellos estarían, pero temblando del miedo, sin atinar a hacer lo que les mandó, pero bajó el Espíritu Santo y vea lo que es la acción de él. Transformó a esos hombres rudos en inteligentes y de miedosos en valientes. Y salieron por el mundo a cumplir lo que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Vayan por el mundo, eh, háganme discípulos a todos los pueblos, es decir, vea, seguidores. Por eso el ser bautizado quiere decir ser seguidor de Jesús. Eso es lo que yo quiero, dijo Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Que todos me sigan. Ya. Pero, ¿cómo vamos a saber, cómo se van a identificar los que me siguen? Yo disculpe que ponga una comparación. Tienen que tener su cédula de identidad. Ya. ¿Cómo sabemos quiénes son los que siguen a Jesús? La cédula de identidad nuestra es el bautismo. ¿Ya? Los bautizados son los que siguen. Ahí sí, bueno. ¿Y qué dice? Que ya simplemente bautizados viva la fiesta. No. Vayan y enseñen, enseñen. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Enseñar lo que Dios nos ha
disculpe la redundancia, lo que Él nos ha enseñado, nosotros también tenemos que enseñar. Muy bien, pero pasaron los tiempos y la iglesia fue creciendo. Verá que la iglesia se inició con 12 personas. Esas 12 personas, a excepción de Judas, que ya no está, por eso después vino, oh, eligieron a Matías, ya. Entonces, esas 12 personas comenzaron a cumplir, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Es lo que, y comenzaron a formar pequeñas comunidades cristianas. Esas comunidades cristianas empezaron a vivir lo que enseñaban los apóstoles, ¿sí? A eso le llamamos catequesis o catecismo, escuchar lo que enseña el maestro y la gente iba entendiendo, comprendiendo. Y vean, la iglesia iba creciendo, 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 ya no eran 12, ya eran 100, ya eran 1000, ya eran más. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, tanto se entusiasmaron ellos que en un solo día se agregaron 5000 personas a la iglesia y siguen y siguen y siguen, a tal punto que después de ya se formaron las primeras comunidades cristianas, ya creció. Y los apóstoles, caramba, comprenderán, eso es lo que nos toca a veces, inclusive a nosotros los párrocos. Tenemos tanto que atender, tanto que hacer. Tenemos niños, tenemos los jóvenes, tenemos los enfermos, tenemos los ancianos, en fin, y ya se multiplican tal las cosas que los apóstoles eh, ya no se alcanzaban a hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Los apóstoles llamaron a otros colaboradores, ¿ya? Y nombraron, dice por ejemplo aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 vamos viendo, Hechos de los Apóstoles, está en el capítulo 6 mi querido Juanito, me disculpan hasta encontrar, ya. Dice aquí lo siguiente, no me estoy apartando del tema de la vida religiosa, estoy poniendo las bases. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Miren, ellos estaban conscientes, nuestro deber es la predicación, la catequesis, pero hay otras muchas cosas que hacer. Entonces, por ejemplo, las viudas, los huérfanos, ya. Entonces, por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Vea cómo nace la iglesia. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a propósito, el 26 de diciembre pasado era el día de San Esteban, al otro día de la Navidad, que es el protomártir de la iglesia. Bueno, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, 1. Felipe, 2. Prócoro, 3. Nicanor, 4. Timón, 5. Parmenas, 6. Y Nicolás, 7. Estos 7 hombres, que eran ya, los presentaron a los apóstoles, quienes les pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía
el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe, dice el libro de los Hechos. Entonces, verá, Juanito y estimados eh, participantes de este bonito programa, ustedes ven que desde el inicio, desde hace 2026 años ya, vean cómo la iglesia siguió un proceso largo, arduo, y a tal punto que los 3 primeros siglos, de paso hay que decir, queridos hermanos, nuestra iglesia queridísima, la iglesia católica, no es una iglesia triunfalista, no es una iglesia que persigue solo éxitos. La iglesia cumple su misión, pero siempre, siempre desde el primer día hasta el día de hoy, la iglesia ha sido perseguida. La iglesia tiene sus opositores. La iglesia tiene sus enemigos. Y debido precisamente a eso, los primeros siglos, vea cómo iban conformándose las comunidades cristianas. Entonces, la vida religiosa, para ir ya un poquito ya al tema, la vida religiosa nació en los primeros siglos en Oriente, ¿sí? Y en esta vida religiosa vivió en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia. La vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado en la unión de Cristo con la Iglesia. Así nacieron en Oriente, ¿no? Eh, no sé si ya podemos pasar al Sí, sí. numeral ya propio. Podemos concluir en una pausa y luego regresamos con el primer numeral. Ya, gracias. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante, por favor. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo del Presbiterio. El tema que estamos analizando es la vida consagrada, los institutos seculares y sociedades de vida apostólica, numerales 928 a 930 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Tenemos más de 260 videos con enseñanza del Catecismo. El primer numeral es el 928 y dice: un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Padre Carlos, por favor, sus comentarios. Perfecto, perfecto, Juanito. Dice, un instituto secular. ¿Qué quiere decir instituto secular? Que no es del clero, digamos, ¿no? Son otras personas, mire, en la vida religiosa hay pero una cantidad inmensa. Permítame dar una experiencia primero. Yo cuando fui a estudiar en Roma, nunca me imaginé ver
sobre todo por el Vaticano, todo eso. Una cantidad de religiosas, de religiosos con unos hábitos a veces hasta un poco raros, los colores, los modelos, las formas. Y yo, admirado, decía yo, alguna vez he visto solo en alguna revista y tener que ver yo con mis propios ojos, pero qué cantidad de religiosas. Verá, no sé si se acuerdan, bueno, como hoy ya vivimos de los medios digitales, de la modernidad, de la tecnología, ya creo que van desapareciendo. Por ejemplo, en Quito, la guía telefónica, todavía hay, bueno, la guía telefónica era un libro enorme, de miles y miles y miles de usuarios, pues, ¿ya? Eh, Y juntemos las otras guías telefónicas de Guayaquil, de Quito. Qué terrible. Solo aquí en Cotopaxi es incontable. Bueno, la guía telefónica de las congregaciones religiosas en Roma era para espantarse. Era un libro enorme. Es decir, que habían miles y miles y miles de congregaciones religiosas. Ya. Y como dice aquí mismo en los numerales, cada congregación, por eso puse yo desde el origen, desde el tiempo de los apóstoles, fueron creciendo a través de los primeros siglos, fuimos viendo, fue viendo el mundo, la iglesia, la necesidad de ir, de ir cumpliendo con la evangelización. Entonces, los primeros siglos inclusive tomaron forma el estilo monástico, ¿sí? Nacieron primero, ¿qué quiere decir el estilo monástico? Los monasterios de monjes en el caso de hombres y de monjas en el caso de mujeres, ¿ya? Tomaron tan en serio, por ejemplo, los monjes de los primeros siglos y después la edad medieval, y yo conocí algunos cuando estuve en Roma, eh, son hombres y son mujeres que deciden para siempre dedicarse a algo exclusivo. Ejemplo, a la oración, ¿sí? A la oración. Yo tuve Y yo en Roma tuve una experiencia tan bonita. Cuando volvía yo de clases, entraba siempre de vez en cuando al Vaticano a rezar en la Capilla del Santísimo. Y en la Capilla del Santísimo habían dos estatuas, ¿verdad? Pueden reírse de lo que voy a contar, como dos estatuas de monjitas. Era así, que ni se movían. Y un día llego y era el relevo, ¿no? Se levantaron, yo pensaba que eran estatuas construidas ahí y han sido monjitas de veras. Se levantaron y yo me quedé asustado. Y enseguidita se arrodillaron otras dos religiosas, las unas que salieron, las otras que entraron. Y bueno, y viéndoles el hábito, yo en la universidad, en la Gregoriana, había una monjita que tenía ese hábito. Y un día que tuvimos un, un encuentro general, me acerqué, le pregunté cómo se llama esa comunidad religiosa y me dijo, nosotros somos eh, le adoratrice, dicen en italiano. Nosotras somos las adoradoras del Santísimo Sacramento. ¿Ya? Y haciéndome hasta un poco de broma, me decía nosotros nos dedicamos de por vida, las 24 horas del día a adorar al Santísimo Sacramento. ¿Qué hacemos? Nos decía la monjita. Nosotros adoramos
y rezamos por esa millonada de gente en el mundo que nunca ni reza, ni nunca entra a la iglesia, peor para adorar al Santísimo. Nosotros rezamos por ustedes, decían, me incluían a mí también, ¿no? Bueno, entonces, dice en algún numeral de esto que la vida religiosa toma, toma formas diversas. Un instituto secular es de la vida consagrada en el cual los fieles viviendo en el mundo aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Es lo que decía la monjita. Nosotros, para la santificación del mundo, y eso es cierto. Después yo también tomaba conciencia y digo, si no hubiera gente que reza por el mundo, Juanito, el mundo ya se hubiera acabado. Hay gente dedicada. El mundo no sabe casi nada de esto. Hay gente, hombres y mujeres, que dedican su vida, salieron de su casa y se despidieron de los suyos y se dedican, repito, de por vida a servir a Dios en diversas formas. Las formas son tan variadas. Por ejemplo, unas religiosas o unos consagrados se dedican a la oración, otros se dedican a la educación, otros se dedican a las misiones, otros se dedican a los enfermos, en fin, yo puedo decir de mil maneras. Por eso es que cada congregación religiosa tiene un carisma, ¿sí? Por lo que yo le acabo de contar, el carisma de ellas era adorar al Santísimo. Otras tienen el carisma de las misiones. Se van por África, se van por todas partes a hacer conocer el Evangelio. Otras se dedican por ejemplo, aquí nomás en Cotopaxi. Aquí en Cotopaxi, para no ir muy lejos, hay las monjitas de la caridad que se dedican a cuidar a los viejitos en el asilo de ancianos. Mire, ese es el carisma. Hay otras que se dedican a muchos otros carismas. Por ejemplo, conozco las monjitas, ahí se me escapó el nombre, de las monjitas que trabajan solo los ornamentos sagrados, casullas, manteles, etcétera. Se dedican solo a eso. Eh, del apostolado litúrgico se llaman, ¿no? Tienen en Quito, por ejemplo, las del apostolado litúrgico se dedican solo a las cosas de la liturgia. Entonces, mire, esa es un poquito la visión que tenemos de las congregaciones religiosas, que le digo, había una broma, un chiste que sacaban en Roma que decía, porque esa infinidad, pero tremenda de la cantidad de religiosas que habían, no se sabe cuántas habrán en el mundo. Y por eso el chiste decía, el Espíritu Santo sabe todo, menos cuántas congregaciones religiosas hay, porque era así, ¿no? Entonces, por ahí vamos, Juanito, lo que dice este numeral, porque verá, la vida religiosa, ¿en dónde nace? Del misterio de la iglesia, ¿sí? Nosotros los bautizados. Y verá, Juanito, otro aspecto que quiero resaltar. La vida Padre, religiosa, podemos ir concluyendo para los siguientes ya, numerales. ¿Sí? Ya. Si no nos ya, termine lo que iba la idea, por favor. ya. Lo que le iba a decir es que la vida religiosa es un don, no puede ser otra cosa. No, no, no es una cosa así deportivamente tomada. Ya, es un don. ¿Qué es un don? La definición de don es un regalo que Dios me da sin yo merecerlo. ¿Sí? Y por ejemplo, yo doy testimonio. ¿Yo quién soy? Soy una pobre criatura. ¿Sí? Y he recibido el don del sacerdocio. Entonces, la iglesia
es un don que recibe del Señor y ofrece, mire, la vida religiosa es un estado de vida, es un estado de vida, con sus estilos, con sus normas, con sus reglas, con sus reglamentos, con sus distintivos que son los hábitos, etcétera. Es un don que se ofrece como un estado de vida para ser fieles al llamado de Dios en la profesión de los consejos evangélicos. Después de la pausita podemos un poquito decir cuáles son los consejos evangélicos. Perfecto, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, nos está acompañando en el tema La vida consagrada, los institutos seculares y sociedades de vida apostólica. El padre Guillermo es miembro de los consultores diocesanos y del Consejo del Presbiterio en la diócesis de Latacunga, en Ecuador. El siguiente numeral es el 929 y dice: por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia, en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados, asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Padre Carlos, por favor, sus comentarios. Perfecto. Y explicación. Perfecto, querido Juanito. Por ejemplo, en la vida consagrada, aquí dice, perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación. Hay que resaltar esta palabra, porque si no es para eso, serían unos empleados más o unos funcionarios más de los santos que hay en el mundo y en las instituciones del Estado, por ejemplo. Acá se trata de los miembros que se dedican a eso. Es en vista de la santificación de la humanidad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, Juanito? Nosotros administramos los santos sacramentos es para santificar al pueblo. Entonces, pero hay personas dedicadas con más predilección a la santificación, y lo hacen a través de dos cosas. A través de la tarea de la evangelización. Aquí en Cotopaxi tenemos algunas, solo en Cotopaxi, imagínense cuántas congregaciones religiosas tenemos: las marianitas, las franciscanas, las dominicas, las del Santo Ángel de la Guarda, las de la Sabiduría, bueno, cantidad de congregaciones, las de La Paz, las de, bueno, me estoy olvidando. Me olvido unas 5 o 6 congregaciones religiosas aquí en Cotopaxi. ¿Para qué están? El pueblo tiene que saber que estas personas han dedicado su vida, han dejado todo, han dejado otras posibilidades, han dejado otras opciones. Podían ser
porque cada criatura nace con inteligencia y podían ser doctoras, podían ser tecnólogas, podían ser, etcétera. Dejaron eso, entendieron el sentido de la palabra de Dios y por qué estamos los cristianos en el mundo. Es para construir el reino de Dios y su justicia. Para construir el reino de Dios y su justicia hay miles de formas que ya vamos viendo. Aquí mismo, por ejemplo, en Cotopaxi, hay las monjitas que se dedican a la educación. En Pujilí están las marianitas, en Saquicili están las dominicas, en Salcedo están las franciscanas, en La Tacunga están las bedlemitas, etcétera. Ya, el carisma de ellas es la enseñanza, pero en el fondo, por eso dicen la gente, yo le voy a poner a mi hija en un colegio religioso, en un colegio católico. ¿Por qué? Porque además del aprendizaje intelectual, creemos que nuestras raíces, que son profundamente católicas, permanezcan intactas, por eso les pongo. Entonces, mire, a pesar de que se dedican, no es exclusivamente, sino la tarea o el carisma es la enseñanza, pero en el fondo es por la misión que Dios nos ha puesto de enseñar la palabra de Dios. Por eso dice la tarea de la evangelización de la iglesia en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra de tal manera un fermento. Ustedes saben, el fermento es para hacer crecer, ¿ya? Y, y sobre todo el testimonio de su vida. Por eso es que eso es bien delicado y bien, tenemos que tomarlo muy en serio. Nosotros somos, bueno, nos incluimos también, estamos hablando de institutos religiosos, pero nosotros también, los sacerdotes, tenemos que predicar dando testimonio, dando ejemplo. Si yo predico maravillas, pero no lo hago, bueno, yo estoy por demás. Entonces, por eso es que en estos institutos de vida religiosa tienen el testimonio de vida y dice, entre comillas, dice, mira a ordenar según Dios las realidades temporales, las desde el mundo, y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Ya. Mediante estos vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos que ya dijimos que nos ahorramos. Entonces, esta multiplicidad de dones, esta cantidad, mire, yo tengo aquí el Concilio Vaticano II. Eh, eh, por ejemplo, en el decreto ad gentes, en el número 18, dice: promuévase con diligencia desde el período de la plantación de la iglesia la vida religiosa, la cual no solamente proporciona la actividad misionera, ayudas preciosas y enteramente necesarias, sino que por una más íntima consagración a Dios hecha en la iglesia, indica claramente también la naturaleza infinita de la vocación cristiana. Los institutos religiosos, porque de esto aquí, solo en este decreto Agentes, hay otros también, en la Apostólica Actuositatem, en la Lumen Gentium, en la Dei Verbum, que son los decretos del Concilio Vaticano II. Dice que los institutos religiosos que colaboran en la plantación de la iglesia, llenos totalmente de las riquezas místicas que caracterizan la tradición religiosa de la iglesia, esfuércense por expresar y comunicar tales riquezas según el carácter y la idiosincrasia de cada pueblo. Por eso es que tenemos, por ejemplo, la presencia religiosa aquí en la mayoría
de los cantones y parroquias de la diócesis de la Tacunga, porque mira precisamente a esto. Consideren atentamente la manera de incorporar a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas. Vea, aquí a propósito de las contemplativas, nosotros tenemos dos institutos religiosos aquí en la diócesis de la Tacunga. En Salcedo, en Bella Vista de Salcedo, están los monjes, ¿ya? Lo que dice aquí, consideren atentamente la manera de incorporar la vida religiosa cristiana, las tradiciones ascéticas y contemplativas. Y también tenemos el monasterio de las monjitas. Son personas que, como ya dije antes, dedican su vida exclusivamente a las cosas de Dios. Ya. Bueno, eso por un lado. Porque para decir todo, Juanito, caramba, me demoraría días y meses enteros. Aquí en en el, en el decreto Perfecte Caritatis, que habla sobre la renovación de la vida religiosa, por ejemplo, en el número 2 dice, la adecuada renovación de la vida religiosa comprende a la vez un retorno constante a las fuentes de toda la vida cristiana, por eso dije yo desde el inicio, y a la primigenia inspiración de los institutos y una adaptación de estos a las cambiadas condiciones de los tiempos. Eso sí, por eso es que los institutos van renovándose. Esta renovación bajo el impulso del Espíritu Santo y con la guía de la Iglesia ha de promoverse de acuerdo con los principios siguientes. Y los principios son así, rapidito. Como quiera que la norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal como se propone en el Evangelio, esa ha de tenerse para todos los institutos como regla suprema. ¿Ya? Todos los institutos de vida religiosa tienen que tener en común esto. Segundo principio, cede en bien mismo de la Iglesia que los institutos tengan su carácter y función particular. No todos son igualitos, ni todos hacen lo mismo. Hay una variedad, hay una riqueza inmensa ahí. Por tanto, reconózcanse y manténganse fielmente el espíritu y propósito propios de los fundadores, porque las comunidades religiosas siempre tienen un fundador. Sí, y las religiosas, por ejemplo, les tienen una devoción única al padre fundador o a la madre fundadora. Sí. Eh, el otro es, todos los institutos han de participar en la vida de la iglesia y de acuerdo con su propio carácter, hacer suyos y favorecer según las fuerzas, las empresas y propósitos de la misma. Por ejemplo, en materia bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misional y social. Vea el principio cuarto. Los institutos promoverán entre los miembros del conveniente conocimiento de la situación de los hombres y de los tiempos y de las necesidades de la iglesia. Pongo como un ejemplito lo que hace la comunidad de los salesianos aquí en nuestra diócesis. Conocen, dice aquí, que conocen la situación de los hombres. Me acuerdo, ya son 53 años que Monseñor José Mario Ruiz eh, eh, creó la parroquia de Zumbagua, parroquia de indígenas. ¿Por qué están los padres salesianos ahí? Porque conocen esa realidad. Y en esa realidad geográfica, cultural, hay que inculturar el Evangelio. Por eso habla sobre esa realidad.
Y dice finalmente en el quinto principio, ordenándose ante todo la vida religiosa que sus miembros sigan a Cristo y se unan con Dios por la profesión de los consejos evangélicos. De los consejos evangélicos ya seguramente alguna religiosa les habló. Un poquito, querido Juanito, ya digo, el tema es tan largo. Hay tantas cosas que decir, hay tantos documentos que en un momentito como este, claro, no nos alcanza el tiempo. He tratado de hacer una pequeña síntesis. Así es, padre, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, continuamos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio, nos acompaña para explicarnos, para comentarnos el tema La vida consagrada, los institutos seculares y sociedades de vida apostólica, numerales desde el 928 al 930. Voy a dar lectura al numeral 930 que dice: junto a las diversas formas de vida consagrada se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre estas, existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Padre Carlos, por favor, sus comentarios y explicación de este numeral. Lo ha dicho clarito la primera frasecita de las sociedades de vida apostólica. Dice, junto a las diversas formas de vida consagrada, hay diversas formas, ya. Las sociedades de vida apostólica cuyos miembros sin votos religiosos, esto quisiera yo aclarar. Hay, por ejemplo, religiosos y sobre todo religiosas que después de hacer, porque suelen hacer, ¿cómo le digo? Cuando entran a una congregación religiosa. Yo, por ejemplo, de aquí de Pasto Calle, hace poquito una chica que era catequista se inclinó por la vida religiosa. Muy bien, y ahora ya está. Pero siguen un proceso. Primero, cuando entran, ya pues salen de la casa y van por primera vez a un X convento, a Cuenca, a Loja, donde sea, hacen el aspirantado. Luego viene el noviciado. Luego viene el juniorado, así le llaman. Yo no conozco así tan a fondo esto, pero bueno, es un proceso. Eh, Estas personas, estas chicas, estos chicos que entran para la vida religiosa, hacen un proceso de 1, 2, 3 años. Es el aspirantado, el noviciado. Es para conocer, para discernir. Ahí maduran, estas personas maduran. ¿Soy o no soy para esto? Y voy descubriendo si es o no es mi vocación. Por eso es que cuando hay una decisión firme, dice, yo ya entro de hecho ya a la congregación religiosa y hacen los votos.
y se llaman los votos perpetuos, que ellos hacen después de las que menos procesos siguen de unos 6 años y otros de 7, 8 hasta 9 años. Y a los 9 años de entrar al instituto dicen, yo quiero ser religiosa. Entonces hacen lo que se llaman los votos. Más o menos, no es lo mismo, pero bueno, para poder entender. Nosotros los sacerdotes mm, hemos hecho el proceso, recibimos el acolitado, el exorcitado, el lectorado, el subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio. Ya. Entonces, hemos pasado por este proceso de discernimiento y hacen los votos solemnes, como yo ordenarme sacerdote, las religiosas, por ejemplo, el día de los votos perpetuos se llama, son para siempre religiosas, ya. Pero hay otras, por ejemplo, porque dice aquí, eh, estamos en el 930, ya, cuyos miembros dice sin votos religiosos. Hay gente que voy a poner con palabritas muy comprensibles. No es una monjita consagrada. Hay institutos de vida de seglares que viven, ¿cómo le llamaría yo? Como las monjitas. Ah, por ejemplo, aquí muy cerquita de donde estoy yo, y usted se ha de conocer el foyer de Charité, ¿sí? Ahí no son monjitas no son devotos perpetuos las que trabajan ahí, son propiamente seglares, pero que llevan una vida, un estilo de vida religiosa. Eso dice. Y vea, por ejemplo, acá en el foyer de Charité, ¿a qué se dedican? A dar retiros. Esa es la misión de ellas, dar retiros. Y no son religiosas con votos. Por eso dice aquí llevado la vida sin votos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad. Y una característica de la vida religiosa, eso también hay que destacar, es que es vida en común. Por eso es que las congregaciones religiosas tienen bueno, la estructura de ellos tienen el superior general o la superiora general, que es para el mundo entero. Para la región están las provinciales. Y para allá, para el instituto, donde sea, es la superiora o el superior, ¿no? Entonces, pero lo bonito de esto es que se lleva una vida en común, no es cada cual por su lado. Por eso es que nosotros aquí en la diócesis de La Tacunga, desde el tiempo de Monseñor Ruiz, comenzó a formar los equipos pastorales. Porque antiguamente, y por eso se llama la iglesia clerical, el padrecito era el único, nadie más, solo él hacía y deshacía. En cambio, ahora, Monseñor Ruiz trajo religiosas para la maná, por ejemplo. Trajo las hermanas de Asunción de Nicolet, que ya salieron de ahí. Vea, entonces formó las religiosas con el párroco. Ya, formaban un equipo. Ya es un estilo de vida. Y además, hoy en día, gracias a Dios, ya no es solamente la religiosa, el religioso, el sacerdote. Fundamentalmente hoy día, y por eso felicito Juanito, y usted es parte de eso, los laicos. Hoy parte de esta iglesia, de esta estructura, los laicos, claro, llegamos a descubrir, no sé si demasiado tarde, pero eso debió ser desde antes. Pero gracias a Dios, bueno, ese es el proceso que sigue la iglesia. Estamos en un periodo, en una época que estamos dando mucha importancia a los laicos. Ayer, por ejemplo, o sí, ayer tuvimos aquí en la zona nuestra de Saquicilí el encuentro de todos los
Y no vamos solamente los sacerdotes y las religiosas. Cada sacerdote llevamos los laicos de nuestra a los más comprometidos. Si yo quisiera llevar a todos, tuviera que contratar unos 3 buses, pero hay que llevar, por ejemplo, a las reuniones zonales. Yo llevo siempre 3 laicos. Esa es la riqueza de la iglesia, mire. Lo bonito, la aspiración es tener la vida en común, según el propio modo de vida, y cada uno tiene la observancia, dice, de las constituciones. Cada congregación religiosa tiene las constituciones. ¿Con qué palabra le puedo yo decir? Sus reglamentos, llamemos así. Y esos los tienen que cumplir. Eso es lo que dice acá. Y claro, casi en todo usted va a ver que se refiere a los consejos evangélicos, de la obediencia, la pobreza y la castidad. Y, y bueno, y también en el Concilio Vaticano II se pone también la vida en común, ¿sí? La vida en común. Y es lógico, es natural. ¿Por qué? Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. ¿Qué dice? ¿Cómo se conformó la primera iglesia, las primeras comunidades cristianas? Todo en común, todo lo tenían en común y compartían. Entonces, un poquito, eso también es la vida religiosa, ¿no? Comparten todo en común. Y nosotros cuando podemos, ayudamos, por ejemplo, llevamos de las parroquias, llevamos alimentos, llevamos cosas, por ejemplo, para el asilo de ancianos. ¿Por qué? Porque esas personas, esas monjitas que dedicaron su vida a cuidar a los viejitos, también necesitan de nuestra ayuda. La vida en común, libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es, mi querido Juanito. Perfecto, padre, muy agradecido con usted por esa ayuda, esa gran ayuda, esa predisposición que tiene de ayudarnos con este programa. Muchísimas gracias de parte de este programa. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Carlos Guillermo Rivera Olivo, nos ha explicado muy bien, perfectamente, estos 3 numerales del catecismo. Un saludo en especial para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal de Radio Latacunga en YouTube. Para ellos, un abrazo, un saludo y las felicitaciones para este nuevo año. Padre, también queremos agradecerle muchísimo a usted y no queremos despedirnos sin antes recibir tu bendición. Por favor. Así es, pero antes de yo dar la bendición pido disculpas. Este tema que acabamos de abordar, yo hubiera necesitado tener un tiempo muy, lastimosamente fue en los días más arduos, los de la Navidad, para preparar bonito otro esquemita. Yo como que he hablado de todo, a lo mejor era un poco árido, pido disculpas, pero quiero seguir colaborando con usted, Juanito, en lo que buenamente pueda. A usted un abrazo, a todos les deseo un feliz año y claro, feliz año para nosotros los creyentes, ¿sabe cuál es? Cuando tenemos la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios ya podemos hablar de 10,000 cosas que quedamos en nada. Por eso que Mamita Virgen, que nos trajo al niño Jesús, que San José, que cuidó al niño, y esta Sagrada Familia bendiga, porque ya hemos celebrado también la fiesta de la Sagrada Familia. Bendiciones para toda la familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz año a todos, muchas gracias, felicidades. Gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, Padre. Gracias, Juanito. Bendiciones. Dios le pague. Hoy como ayer,
es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.